Muy bien, vamos a ver la clase de neuropediatría. Vamos a desarrollar lo que son epilepsias. Como sabemos, la crisis epiléptica es el resultado clínico de una descarga brusca, anormal por su intensidad e hipersincronía de un grupo neuronal. Las manifestaciones clínicas de las crisis epilépticas son bruscas y breves, y pueden ser de diferentes tipos dependiendo de la zona del cerebro comprometida. Por ejemplo, pueden ser motoras, sensitivas, vegetativas, psíquicas. Y puede haber o no disminución o alteración de conciencia. Y hablamos de epilepsia cuando existen dos o más crisis espontáneas. Esta es una clasificación de las crisis epilépticas, y como sabemos, las crisis epilépticas pueden ser parciales, pueden ser generalizadas, y hay algunos donde no se puede clasificar si son parciales o generalizadas. Dentro de las parciales tenemos las parciales simples y las parciales complejas. Y dentro de las generalizadas tenemos las ausencias, las crisis mioclónicas, gracias, las crisis clónicas, tónicas, las tónico-clónicas y las atónicas. Las crisis parciales se originan en un lugar concreto del cerebro, en un foco, ¿no? Se le llama también crisis focales, parciales. Pueden tener un origen a nivel temporal, frontal, occipital o parietal, y de acuerdo a esa localización van a dar un determinado cuadro clínico. Ahora, como decíamos, las crisis parciales se dividen en parciales simples y parciales complejas. Las parciales simples no se asocian a pérdida de contacto con el medio externo, es decir, no hay alteración de conciencia. En cambio, en las crisis parciales complejas hay alteración de la conciencia, ¿no? Y hay una pérdida de la capacidad de respuesta y la memoria durante la crisis. Si bien el paciente puede estar con los ojos abiertos, o sea, despierto, pero va a existir una alteración en su relación con el medio. Ahora, el 50% de los pacientes que tienen crisis parciales presenta generalización secundaria, ¿ya? Aquí tenemos un dibujo donde se nos representa las crisis parciales. Entonces, dependiendo de la zona donde esté localizado el foco, va a dar una determinada clínica. Por ejemplo, aquí tenemos la cisura de Rolando, ¿no? Y por delante de la cisura de Rolando está el área motora y por detrás el área sensitiva, ¿no es cierto? El giro precentral y el giro postcentral. Y aquí está distribuido o está representado el cuerpo, ¿no es cierto? Entonces más o menos a este nivel está la cara, el brazo, el tronco, y hacia la parte interna está la pierna. Entonces, como ustedes comprenderán, si se origina en la parte frontal, que tiene que ver con esta zona, en el área motora, puede dar síntomas motores, ¿no? ¿Está bien? Si se origina en la parte posterior, que tiene que ver con la parte sensitiva, va a dar síntomas sensitivos, ¿ya? Entonces, así dependiendo de la zona, puede dar este movimiento a nivel de la cara, con giro incluso de la cabeza. Puede dar síntomas autonómicos, auditivos, visuales, y en el electroencefalograma lo que vamos a observar es que hay una zona donde estoy señalando, ¿no? Donde se descargan estas puntas, ¿no? Que se relaciona pues a un foco, ¿no? A un origen de la descarga, y el resto del trazado en el resto del cerebro podríamos decir es normal, ¿ya? Entonces aquí tenemos algunos videos para que ustedes puedan ver mejor los diferentes tipos de crisis, ¿ya? Miren, observen un momento.
¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Qué tipo de crisis es eso? ¿Perdón? Parcial compleja, ¿no? Han visto, dura bastante, el niño está con una conducta alterada, ¿no? Agarra el conejo, pero no está jugando con el conejo, ¿no es cierto? Está como perdido, ¿no? Con la mirada ida, no sabe qué hacer con el conejo. Luego, al final, como que se da cuenta de que algo está sucediendo, va, se echa un poco atemorizado, ¿no? Es una crisis parcial compleja. Obviamente en ese momento le están hablando sus familiares y el niño pues no tiene relación con el medio externo, ¿ya? A ver, vamos a observar este otro tipo de crisis, miren. Observen. ¿Qué tipo de crisis mioclónicas, cierto? Son sacudidas bruscas, ¿no? Especialmente en los miembros superiores, pero la paciente está despierta, ¿ya? Entonces, estábamos viendo las crisis parciales, ¿no? Que tienen relación con un foco, ¿no? Como vemos aquí en el electroencefalograma, y clínicamente vemos aquí un movimiento clónico en la cara. Puede haber crisis generalizadas donde la descarga es en todo el cerebro, ¿no? Por eso es generalizado, ¿ya? Y ven, ahí el niño está perdido, es una crisis de ausencia. O la crisis que todos hemos visto alguna vez, tónico-clónicas generalizadas, donde hay también una descarga pues generalizada, ¿no? Igual que acá. Entonces, cuando tenemos un paciente, ¿no? Con una posible epilepsia, nosotros lo que tenemos que hacer es una evaluación en base a la historia. La historia es fundamental en epilepsia, ¿no? Porque nos va a dar las características clínicas de la crisis, ¿no? Nos va a permitir diferenciar de algún otro problema neurológico u otro problema metabólico, sistémico, etcétera. Y en base a eso hacemos pues nuestra evaluación, ¿no? Nuestro examen neurológico. En muchos casos habrá que hacer un electroencefalograma, estudios de imágenes, especialmente la resonancia, y en algunos casos video electroencefalograma. Con todo esto nosotros podemos decir si el paciente ha hecho crisis epilépticas o no. Si no ha hecho crisis, bueno, plantear qué puede ser, ¿no? Es un síncope, es una migraña, es un trastorno conversivo, etcétera. Y si son crisis, tenemos que clasificar qué tipo de crisis son, ¿no? ¿Son crisis parciales o focales o son crisis generalizadas? Si decimos que son crisis focales o parciales, tenemos que decir si son parciales simples, parciales complejas o secundariamente generalizadas. Y si son generalizadas, ver qué tipo de crisis es. ¿Para qué sirve este enfoque, ¿no? Diagnóstico? Porque en base al tipo de crisis nosotros vamos a plantear un tratamiento. Entonces, es diferente un tratamiento para crisis parciales que para crisis generalizadas. En las crisis parciales, el tratamiento de elección es carbamazepina, ¿ya? Tratamiento de elección en crisis parciales es carbamazepina, ¿ya? Es de primera elección. Alternativas puede ser, por ejemplo, fenitoína, valproato, gabapentina, etcétera. Ahora, si son crisis generalizadas, el tratamiento de elección en general es valproato. Ahora, si son crisis de ausencia, podemos usar etosuximida o valproato, ¿ya? Si son, por ejemplo, mioclónicas, tratamiento de elección también es valproato, ¿ya? Y dentro de los otros antiepilépticos para crisis generalizadas puede estar la motrigina, topiramato, ¿ya? Entonces, sí. Muy bien. Entonces, esto de acá es la
clasificación de epilepsias. Hemos visto primero la clasificación de las crisis. Esta es la clasificación de las epilepsias. Entonces, dentro de esta clasificación, es un cuadro bastante pesado que vamos a analizar un poco. Hay epilepsias que se relacionan con una localización, o sea, con un foco. ¿Está bien? Entonces hay crisis que se relacionan con una localización, ¿ya? Hay otro grupo de síndromes y epilepsias generalizadas. Hay otro grupo de epilepsias y síndromes donde no se puede decir si son focales o generalizadas, ¿no? Es decir, más o menos similar a las crisis, ¿no es cierto? Pero aquí estamos hablando de las epilepsias. Y finalmente un grupo que es de síndromes especiales, ¿ya? Esos son los 4 grupos de las epilepsias y síndromes epilépticos. Dentro del grupo que está relacionado a una localización, nosotros vamos a tener un grupo idiopático y un grupo sintomático. Ya saben ustedes que decimos idiopático cuando no encontramos una causa, ¿no es cierto? En cambio sintomático es cuando hay una causa, ¿no? Puede ser un tumor, una malformación, un cuadro metabólico, etcétera, ¿no? Va a haber una causa. Ahora, dentro de este grupo idiopático, ¿no? Dentro de este grupo idiopático hay 2 fundamentales, ¿no? Uno es la epilepsia de la niñez benigna con puntas centrotemporales y el otro es similar pero con paroxismos occipitales, ¿ya? Y dentro de los sintomáticos, bueno, como su nombre dice, sintomáticos, ¿no? Va a corresponder a alguna causa determinada. Entonces, vamos a ver primero este grupo que se relaciona a una localización, ¿ya? Entonces, síndromes y epilepsias relacionadas a localización. Dentro de este grupo tenemos lo que ya mencionábamos, la epilepsia de la niñez benigna con puntas centrotemporales o epilepsia rolándica benigna. Este tipo de epilepsia normalmente se presenta entre los 3 a 13 años, con una media alrededor de los 8 años, ¿no? Cursa con crisis parciales porque estamos diciendo que este grupo está relacionado con una localización, ¿ya? Entonces son crisis parciales. Ocurre disturbios somatosensoriales a nivel de la boca, ¿no? Porque, como ustedes recordarán, la zona rolándica, ¿no? Es donde se representa el cuerpo, ¿no? Entonces ahí está pues la cara que tiene un área de mayor representación, luego tenemos la mano, el brazo, etcétera, ¿no es cierto? Por eso es que hay disturbios somatosensoriales a nivel de la boca. Hay preservación de la conciencia, porque como son crisis parciales, no hay alteración o pérdida de conciencia. Puede haber anartria e hipersalivación, el paciente no puede hablar en ese momento porque esa zona, ¿no?, está comprometida en este tipo de crisis. Hay movimientos clónicos en la cara, hay un arresto del habla, ¿no? El paciente no puede hablar cuando es el hemisferio dominante, y puede extenderse al miembro superior e incluso generalizarse, ¿no?, del lado correspondiente donde ocurre la crisis, ¿ya? ¿Está bien? Entonces acá hay un video, vamos a ver. Miren. No sé si se logra observar la cara, miren. ¿No? Ahí está, miren. El paciente está despierto, pero tiene esos movimientos, ¿no? En la cara, el brazo, en ese lado del cuerpo, ¿no? Porque es el área rolándica, por eso, ¿ya? Entonces dura más o menos 1 a 3 minutos. Normalmente se presenta a la última hora del sueño o poco después de dormirse y con menos frecuencia en vigilia. La frecuencia de las crisis es variable. Ahora, tanto el desarrollo del niño como su examen neurológico como las neuroimágenes son normales, ¿no? Todo el examen y los exámenes auxiliares son normales. Ahora, normalmente este tipo de crisis
para en la adolescencia. ¿Y qué veríamos en el electroencefalograma? Paroxismos de puntas o punta onda a nivel rolándico, ¿no? Si solo ocurre una crisis nocturna única, quizás no requiera tratamiento, porque este tipo de crisis tienen una evolución benigna. Ahora, la mayoría de veces las crisis remiten aún sin tratamiento. Se puede dar una dosis de un fármaco antiepiléptico si las crisis son repetidas. Entonces, hemos visto este grupo relacionado a una localización. Ahora vamos a ver las epilepsias generalizadas. Igual aquí vamos a tener un grupo idiopático, ¿no? Y un grupo sintomático y o idiopático, ¿ya? Entonces vamos a ver el grupo idiopático. Dentro de este grupo idiopático hay varios tipos de crisis que están, digamos, clasificados o distribuidos de acuerdo a la edad de presentación de las crisis. Entonces tenemos, por ejemplo, las convulsiones familiares neonatales benignas, ¿no? Epilepsia mioclónica en la infancia, las ausencias de la niñez, las ausencias juveniles, la epilepsia mioclónica juvenil y la epilepsia con crisis de gran mal, ¿ya? Entonces, de acuerdo a la edad de presentación, podemos tener este tipo de clasificación. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver algunos de estos, ¿no? Entonces, tenemos un grupo que son las convulsiones neonatales benignas familiares, ¿no? Como su nombre lo dice, convulsiones neonatales ocurren en la etapa neonatal, ¿no? Y son familiares, o sea, hay un componente hereditario, ¿no? Este es un desorden raro, tiene herencia dominante, ¿no? Y hay crisis breves, ¿no? Frecuentes, de tipo clónico, los primeros días de vida, ¿ya? Normalmente estas crisis paran, por eso son benignas, ¿no? Se resuelven en pocas semanas o meses, pero posteriormente un 15% de pacientes puede hacer epilepsia, ¿no? O sea, puede haber desarrollo de epilepsia más adelante. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Es fenobarbital, ¿ya? Convulsiones neonatales benignas familiares. Y normalmente pues hay el antecedente familiar, ¿no? Los papás, alguien que haya tenido ese tipo de crisis. Hay otro grupo que es la epilepsia mioclónica benigna del lactante, ¿no? Ya un poco más grande, ¿no? Es un lactante ya, epilepsia mioclónica benigna del lactante. Como su nombre le dice, mioclónica, ¿no? Se caracteriza por mioclonías como único tipo de crisis, ¿ya? Solo hacen mioclonías. Es un síndrome poco frecuente, representa alrededor del 7% de las epilepsias mioclónicas, ¿no? Y como su nombre dice, lactante, estas crisis se inician entre los 4 meses a los 2 años, ¿no? Ese es el grupo etario en el cual se presentan este tipo de crisis. Y lo que ocurre aquí, como las mioclonías ya hemos visto anteriormente cómo es el video, ¿no? Son esas sacudidas bruscas, especialmente en las manos, ¿no? Entonces las mioclonías pueden provocar la caída al suelo del niño o proyectar los objetos de las manos, ¿no? Entonces de repente tiene un juguete en la mano y le da la mioclonía y lanza el objeto, ¿no? O si el niño de repente el lactante está parado y tiene una mioclonía muy fuerte, se puede caer, ¿no? En ese momento de hacer la mioclonía, ¿ya? Ahora, si a este niñito le hacemos un electroencefalograma cuando no está con crisis, ¿no? Es decir, en el periodo intercrítico, va a ser normal, ¿ya? El electro va a ser normal. Pero si lográramos tomar un electro, ¿no? En el momento que está presentando las crisis, ¿no? Lo que vamos a ver son paroxismos de punta, polipunta onda generalizados, ¿no? Entonces aquí tienen ustedes, miren, ¿no? Son crisis generalizadas, ¿ya? En este caso, sin pérdida de conciencia, ¿ya? Son muy breves. En este tipo de crisis, el tratamiento de elección es valproato, ¿ya? No usar ni fenobarbital ni benzodiazepinas porque pueden empeorar las mioclonías, ¿ya? Entonces, como les mostré en el cuadro inicial, las crisis generalizadas, el tratamiento de elección es valproato. Y especialmente en las mioclonías, el tratamiento es valproato,
Ya, se los vuelvo a repetir. En mioclonías el tratamiento es valproato. Muy bien. El otro grupo, ¿no?, de este tipo de epilepsias son las ausencias, ¿no? O petit mal también se llama. Entonces, las ausencias se inician más o menos entre los 4 a 9 años, ¿no?, con una media alrededor de los 6 años. ¿Y en qué consiste esta ausencia, no? Es una supresión brusca de la conciencia, ¿no? Se altera la conciencia con interrupción de lo que está haciendo el niño, ¿no?, del acto en curso, y después de unos segundos retorno a la actividad anterior, ¿no?, en poco tiempo. Esa es la ausencia típica, ¿ya? Ahora, a la afectación de la conciencia, ¿no?, a este periodo en que el niño está, digamos, inconsciente, ¿no?, se puede asociar algunos automatismos, ¿no? Entonces de repente el niño puede mover la boca, puede mover de repente un poco la mano, etcétera, ¿no? O puede haber algunos fenómenos autonómicos, ¿ya?, o discretos movimientos en la ausencia compleja, ¿ya? Si al niño lo hacemos hiperventilar, ¿no?, si lo hacemos correr de repente 2, 3 minutos, ¿no?, se puede desencadenar la hiperventilación, ¿ya? O si le hacemos hacer un ejercicio, o le decimos que respire rápido, ¿no?, lo hacemos hiperventilar, se puede desencadenar la ausencia. ¿Y qué veríamos en el electroencefalograma? Descargas de complejos punta onda a 3 Hz, es decir, 3 punta onda en un segundo. Y estos van a ser difusos, bilaterales y síncronos, ¿no? O sea, es una descarga generalizada. Por eso es una crisis generalizada, ¿ya? Entonces vamos a ver este video. Miren al niño. ¿No? Entonces, esas son las ausencias, ¿no? Entonces el niño ahí está haciendo su tarea, ¿no? Está tranquilo, y de pronto, ¿no?, miren de lo que está escribiendo, está haciendo, ¿no?, se queda, ¿no? Miren esa mirada media perdida, un pequeño movimiento en la boca, ¿no? Y luego rápidamente, ¿no?, regresa, ¿no? Su mamá le dice que haga pues esa parte y sigue haciendo su tarea, ¿no? En otro momento también está ahí el niño y de pronto otra vez se queda así medio ido, ¿no? Pasa unos segundos y nuevamente regresa a su actividad, ¿no? Así son las ausencias, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, puede haber múltiples crisis de ausencia en un día, ¿no? Y obviamente va a alterar pues el rendimiento, etcétera, del niño, ¿no? Sí, sí. A 3 Hz. Ya. A ver, vamos a ver si aquí hay un gráfico. Ya, mira. Lo que me refiero es que en las crisis parciales, ¿no?, en las crisis parciales o focales, la descarga es en una determinada zona, es focal, por eso se llama focal. En cambio, en las crisis generalizadas, la descarga es en todo el cerebro, ¿ya? Ese es un concepto que ustedes lo tienen que tener bien claro. Crisis focal, la descarga es focal, en una zona. Crisis generalizada, todo el cerebro, generalizado, ¿ya? Entonces, si bien, como ustedes han visto el video, el niño está con los ojos abiertos, ¿no?, está despierto, ¿no es cierto?, pero su conciencia está alterada, ¿no? En ese rato el niño no es capaz de conversar, reaccionar a lo que uno le pueda decir. Su conciencia está totalmente alterada. Y la crisis es en todo
el cerebro. Por eso es una crisis generalizada. ¿Entendieron? Diferente, por ejemplo, a una crisis parcial, ¿no? Donde el niño, el paciente, va a tener relación con el medio, ¿no? Se va a dar cuenta de lo que sucede, etcétera, y la descarga va a ser en una zona. Ahora, una crisis parcial compleja, ¿no? Como en el video que vimos del niño con el conejo, el paciente va a estar con una conciencia alterada, o sea, va a estar despierto, quizás hace algunos movimientos, como en el caso del niño, pero él no va a ser consciente de ese evento y no va a poder recordar eso, o sea, su conciencia está alterada. Y la descarga es focal, no es todo el cerebro, por eso es una crisis parcial compleja. ¿Me entendieron? ¿Sí? No sé si me dejé entender. ¿No? Pregunten si hay algo que no está claro para de repente aclarar algún concepto, ¿no? Porque es importante que tengan eso bien claro para poder seguir, ¿no? Porque vamos a hablar bastante de epilepsia, ¿no? ¿Alguna otra duda? ¿Está bien? Sí. Que no puede hablar. Ajá. O sea, no puede articular. No puede articular. Eso es sanarse. Entonces, miren, aquí en el dibujo el niño está leyendo y de pronto, ¿no? Se queda ido, ¿no? No hace ningún movimiento raro, no está, digamos, convulsionando, ¿no? Está despierto, está con los ojos abiertos, no se ha desmayado. Ocurre esta descarga que es generalizada, es en todo el cerebro, y se refiere el 3 Hz, 3 punta onda en un segundo. ¿Ya? Es algo característico de este tipo de crisis. Entonces miren aquí, se ve una punta y una onda. ¿Ven? La punta es como una rayita, ¿no? Y la onda es pues así como una onda, ¿no? Entonces ven, punta, onda, ¿no? Punta, onda, ¿ya? Y si nosotros medimos esto es un segundo, son 3 en un segundo, ¿ya? Ahora, si estas ausencias se presentan cuando el niño ya es más grande, digamos a los 10 años, 11 años, etcétera, probablemente sea una epilepsia mioclónica juvenil, porque como les he dicho, las ausencias es en niños más pequeños, ¿no? Alrededor de los 6 años, 7 años. Ahora, pacientes con ausencias atípicas usualmente también tienen otro tipo de crisis, o sea, no solo ausencias, ¿entienden? Van a tener crisis tónico-clónicas, mioclonías, crisis atónicas, ¿ya? Ahora, la mayoría de pacientes que tienen ausencias típicas tienen una inteligencia normal. En cambio, los que tienen ausencias atípicas pueden tener compromiso mental, ¿no? O tener algún tipo de retraso. ¿Cuál es el tratamiento de las ausencias? Como ya les decía, es etosuximida o ácido valproico, ¿no? Cualquiera de los dos se usa para ausencias, ¿ya? ¿Está bien?